Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase número 3 del módulo 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre microanatomía y regulación del sistema respiratorio. A manera de introducción, recordemos que el sistema respiratorio está diseñado con una precisión microscópica extraordinaria. Cada una de las estructuras celulares tiene una función específica que impacta directamente tanto en la ventilación como en la defensa pulmonar y el intercambio gaseoso. Recordando que la respiración es algo automático, pero que podemos modular. ¿Esto qué significa? Pues por más que usted intente pensar en no respirar, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa autónomo, incluso defendernos de nosotros mismos. Y en algún punto usted va a tener que respirar, por decirlo de alguna forma. Ahora, nosotros podemos entrenarnos. Por ejemplo, los buzos, los salvavidas, ellos hacen entrenamientos en los cuales incluso hacen competencias de aguantar la respiración bajo el agua. Pueden lograr controlar también esa parte de la ansiedad que genera no respirar e incluso extender el tiempo por el cual pueden estar sumergidos en el agua. Pero siempre al final el cuerpo va a ganar. Esto obviamente en un escenario como los que ya les he descrito. Ya sí hay otro tipo de implicaciones, tipo homicidios, suicidios, que haya un peso que los mantenga bajo agua o incluso el colocarles una soga en el cuello o una bolsa en la cabeza. Entonces en ese momento, por más que usted intente controlar, la ansiedad le va a ganar y por más que lo intente, como es algo mecánico que está impidiendo la entrada del aire, pues tampoco el cerebro va a lograr activar esa parte. Bien, ¿para qué sirve la microanatomía dentro del sistema respiratorio? Primero, para reducir distancias, porque logra minimizarse la distancia entre el aire alveolar y la sangre capilar, lo que permite optimizar la difusión gaseosa. Cumple una función de protección porque tiene células especializadas encargadas de filtrar, atrapar, eliminar partículas, incluso bacterias y agentes irritantes, mucho antes de que logren alcanzar los alveolos. Y esto lo conversamos la semana pasada con respecto a las 3 zonas respiratorias. También cumple la función de regular el flujo. El músculo liso que está en los bronquios ajusta dinámicamente el calibre de las vías aéreas según las demandas metabólicas del organismo. Tenemos el epitelio respiratorio, que no es más que el revestimiento interno de las vías aéreas y constituye la línea de defensa primaria del pulmón. Ahora, la organización descrita de este epitelio va a ser diferente a lo largo de todo el árbol bronquial que ya habíamos estudiado anteriormente. Retomando entonces las zonas de conducción o las zonas respiratorias, la zona de conducción tiene un epitelio específico o predominante, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que va a estar entonces, obviamente, en las estructuras anatómicas comprendidas en las vías de conducción, en la tráquea, en los bronquios. Va a tener células con cilios y células mucosas y todas van a estar en contacto con la membrana basal. En la zona respiratoria, entonces, tenemos el epitelio plano simple. En los alveolos está especializado en difusión y forma una capa unicelular ultra delgada en el sistema respiratorio.
Tenemos también una transición de tejidos a lo largo de todo el árbol bronquial o el árbol respiratorio. Esto significa que a medida que se ramifica más el árbol, se reduce su calibre. Entonces, justo en esas zonas donde empieza a reducirse el calibre, ese epitelio se transforma progresivamente para adaptarse a su nueva función. Esta transición entonces se convierte en uno de los mejores ejemplos de cómo una estructura puede determinar la función e incluso podríamos llegar a decir que se especializa para facilitar el trabajo para el cual está hecha la estructura, más no el tejido. Entonces, también disminuye la altura celular, se van reduciendo los cilios y van desapareciendo las células mucosas hasta que ese tejido tan complejo, lleno de cosas, se convierte en un tejido epitelial plano simple alveolar, el cual es óptimo para la difusión de gases, o sea que está especializado para hacer ese trabajo que estuvimos discutiendo al inicio. Vamos a recordar entonces el paso de las zonas respiratorias. En la tráquea y los bronquios, el tejido predominante es el pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y moco. Los bronquiolos tienen epitelio cuboidal con mucho menos cilios y ahora aparecen las células CLOP. En los bronquiolos terminales tenemos un tejido simple cuboidal pero sin células mucosas. Y en los alveolos entonces tenemos un tejido simple escamoso que está optimizado para ese intercambio gaseoso tan importante que realiza esa estructura en particular. Ahora, ¿cuáles son las células que están dentro de ese tejido? Ya les mencioné que tenemos células ciliares, que tenemos células caliciformes, que tenemos células CLOP. Pero entonces recordemos que cada una de esas células va a tener una función precisa dentro de todo ese sistema de protección y dentro también de la conducción de las vías aéreas. Las células ciliadas, por ejemplo, son aquellas que desplazan el moco hacia la faringe mediante un movimiento coordinado. Aquí entonces se forma el conocido sistema mucociliar, el cual tiene la función principal de limpieza. De allí pasamos a las células caliciformes, las cuales secretan moco, el cual atrapa polvo, bacterias, partículas, todo lo que logramos inhalar y protege la mucosa bronquial de cualquier daño mecánico, obstructivo y la microbiota. Tenemos las células basales, que actúan como células madre locales, son responsables de la regeneración del epitelio tras las lesiones, infecciones o irritación crónica. Tenemos las células CLOP o células claras que están ubicadas en los bronquiolos y secretan algunas sustancias que son protectoras que ayudan a la desintoxicación de cualquier sustancia que hemos podido inhalar y contribuyen al surfactante bronquiolar. Ahora vamos a las células especializadas. Los neumocitos son aquellas células que están dentro de los alveolos. Forman el revestimiento alveolar y existen dos tipos que tienen funciones que se complementan. Aunque haya un cambio en los tejidos y en las células del alveolo, pues cada una cumple una función y donde termina una justo empieza la otra. Por eso son funciones complementarias. El neumocito tipo 1 es una célula que cubre aproximadamente el 95% de la superficie alveolar y esa extrema delgadez es clave para la difusión eficiente de oxígeno y de dióxido de carbono. Por su parte, los neumocitos tipo 2 son células cúbicas que producen surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar?
Quizás lo escuchan en los neonatos porque es muy importante para que ocurran algunos procesos fisiológicos, pero es la mezcla lipoproteica que reduce la tensión superficial, evita el colapso alveolar, o sea, las atelectasias, y disminuye el trabajo respiratorio. ¿Qué sucede cuando el neonato tiene déficit de surfactante? Lo que puede suceder cuando son prematuros, porque no han tenido el tiempo suficiente de formarse o de formar algunas células y algunas sustancias. Recordemos que cuando nacemos, nosotros realmente nacemos inmaduros. La mayoría de nuestros sistemas se terminan de desarrollar con el tiempo luego del nacimiento. Por eso es que no podemos comer sopa apenas nacemos, sino que debemos iniciar con leche materna. Y así también en la parte respiratoria, si no hay suficiente surfactante, no va a haber una buena mecánica ni fisiología respiratoria. Esto ocasiona en los bebés el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Ahora vamos a la parte de defensa. Tenemos macrófagos alveolares y una barrera hematoaérea. Los macrófagos alveolares son como la última línea de defensa de los alveolos. Ellos fagocitan partículas y polvo inhalado, microorganismos patógenos, restos celulares y detritos. Son importantes porque nos ayudan a mantener el espacio alveolar estéril. Por su parte, la barrera hematoaérea es una estructura trifásica donde ocurre el intercambio gaseoso. Su extrema delgadez permite una difusión pasiva altamente eficiente. Entonces aquí podemos hablar de como una jerarquía de estructuras epiteliales, empezando por el epitelio alveolar con los neumocitos tipo 1, pasando a la membrana basal que está fusionada entre el epitelio y el endotelio, y el endotelio capilar, que es la pared del capilar pulmonar. En la parte de secreción y protección están las glándulas respiratorias y el músculo liso. Allí tenemos las glándulas submucosas. Son estructuras que secretan algún tipo de sustancia, en este caso moco, en la submucosa de la tráquea y los bronquios. Ese moco que es producido en estas glándulas permite la hidratación del epitelio y la captura de algunas partículas. ¿Cómo podemos relacionarlo a la clínica? Bien, puede haber una hipersecreción glandular en algunas enfermedades como la bronquitis crónica y el EPOC, lo que va a generar una obstrucción progresiva de la vía aérea. Por su parte, el músculo liso bronquial entonces regula dinámicamente el calibre de las vías aéreas, permite el aumento en la producción inversa del tamaño del bronquio. Esto se traduce en contracción y relajación. La contracción en este lugar específico se va a llamar broncoconstricción y va a aumentar la resistencia. La relajación, por su parte, se va a llamar broncodilatación y va a disminuir la resistencia en ese lugar. Estas pequeñas variaciones entre el diámetro y los movimientos y la contracción o la relajación generan grandes cambios de resistencia en el flujo aéreo y es lo que se conoce como la ley de Possible. Estas leyes nosotros las vamos a estar discutiendo más adelante en los siguientes módulos, así que aquí solamente es como una mención para hacer relación. En cuanto al control nervioso, nosotros recordemos que los centros de control autónomo están ubicados a nivel del puente, ¿sí? Entonces, en el tronco encefálico o puente encefálico, como quieran llamarle. Estos centros coordinan el ritmo automático y la transición entre inspiración y expiración. Entonces, 3 puntos importantes a nivel nervioso: el bulbo raquídeo, el centro neumotáxico y el centro apnéustico. El bulbo raquídeo establece el ritmo básico respiratorio, controla la inspiración automática a través de un grupo respiratorio dorsal y uno ventral.
En cuanto al centro neumotáxico, entonces es el que les mencionaba que está ubicado en el puente o en la protuberancia, limita la duración de la inspiración y regula la frecuencia respiratoria, lo que permite al mismo sistema nervioso evitar la hiperinsuflación. El centro apnéutico, entonces, que también está ubicado en la protuberancia, es aquella estructura nerviosa que prolonga la fase inspiratoria y que puede ser inhibido por el centro neumotáxico para lograr una respiración rítmica y suave. También tenemos la inervación bronquial que está dada por el sistema nervioso autónomo, recordando pues que actúa de forma opuesta en sus dos ramas para adaptarse a las necesidades del organismo. Esto es lo que nos ayuda o de esta forma es que trabajan los broncodilatadores beta 2 agonistas como el salbutamol, que van a ayudar a mimetizar la parte simpática del sistema nervioso autónomo para revertir la broncoconstricción, sobre todo en el asma y en el EPOC. Entonces acá podemos ver las inervaciones, por ejemplo, de la rama simpática del nervio vago, aunque también ejercen su función algunos otros transmisores como la acetilcolina. Y esto genera una broncoconstricción, que se cierre el bronquio y que haya mayor secreción de moco. Por su parte, la rama simpática, que son los receptores beta 2 adrenérgicos, producen broncodilatación, se abren los bronquios y es lo que permite el efecto, o es el efecto que hacen los inhaladores. Además de tener una regulación del sistema nervioso, también vamos a tener una regulación química. Existen quimiorreceptores que hacen más sensible a la respiración a cambios tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque si detectamos que hay baja de oxígeno en la sangre, el cuerpo o el sistema nervioso tiende a hacer que respiremos de una forma distinta. O sea, altera completamente los patrones respiratorios. Los quimiorreceptores entonces son como un sistema de retroalimentación que permiten cerrar el ciclo más importante del control ventilatorio. Entonces, cuando disminuye nuestro oxígeno en sangre, por ejemplo, el cuerpo empieza a compensar. ¿Cómo lo hace? Empieza a respirar más rápido, más profundo. Esto se conoce como taquipnea o respiración rápida. Y el cerebro va a detectar esa falta de oxígeno y va a ordenarle al sistema nervioso autónomo aumentar esa frecuencia respiratoria y por ende, como están ahí cerquita, los centros reguladores, también genera el aumento de la frecuencia cardíaca. Si la falta de oxígeno persiste a pesar de la compensación del cuerpo, entonces se va a requerir oxígeno suplementario o incluso ventilación mecánica, ¿sí? Porque cuando respiramos rápido, eso va a ser superficial. Va a generar un aumento del gasto cardíaco por aumentar la frecuencia cardíaca, va a generar el uso de músculos accesorios y va a hacer que el cuerpo intente incrementar la expansión pulmonar para mejorar el intercambio gaseoso. Tenemos quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales están ubicados en el bulbo raquídeo, son sensibles a los cambios de dióxido de carbono y al pH del líquido cefalorraquídeo. Son los más potentes reguladores crónicos en la ventilación. Los quimiorreceptores periféricos, por su parte, están localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos. Ellos responden muy rápido a las caídas de oxígeno y a los aumentos de dióxido de carbono e incluso también puede generar alteraciones respiratorias por descensos del pH arterial. Y esa es como la principal barrera de defensa cuando hay una hipoxia aguda.
Entonces, eso nos lleva a resumirlo en 5 factores importantes. El aumento del dióxido de carbono a nivel arterial, el aumento de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, porque el pH central baja, los quimiorreceptores, que se convierten en un estimulador central, el aumento de la ventilación en frecuencia y volumen, y la eliminación que el pH se normaliza. Ahora, también hay otros mecanismos de regulación, quizás menos conocidos o menos funcionales, como le quieran llamar, que cuando el CO2 y el oxígeno y algunos eventos fisiológicos o conductuales permiten modular el patrón ventilatorio y eso hace que se amplíe la capacidad adaptativa del sistema. ¿Cuáles? Bien. El control cortical permite la apnea voluntaria, la hiperventilación, el habla y el canto, pero está limitado fisiológicamente a que cuando el dióxido de carbono aumenta, ese control cortical se corta. La temperatura, la fiebre y el ejercicio aumentan la frecuencia respiratoria, pero cuando estamos en hipotermia, disminuye. Eso es un mecanismo fisiológico de adaptación metabólica esencial, que eso es otro centro regulador. La irritación en las vías aéreas es un mecanismo protector. Puede haber apnea refleja inicial, luego un estornudo, y esto se hace para permitir que el mismo sistema respiratorio expulse partículas o sustancias inhaladas por las vías aéreas. El sistema límbico. Las emociones también alteran nuestro patrón ventilatorio. Puede hacer que la ansiedad, por ejemplo, genere hiperventilación. Eso genera mareos, que es secundario a la falta de oxígeno al cerebro y la persona puede incluso perder el conocimiento. El llanto o la risa en su momento podrían ocasionar una respiración irregular. Por ejemplo, hay personas que se ríen y se ahogan y se ponen hasta morados. Y, por ejemplo, los bebés, que hay una afectación que ahorita no recuerdo el nombre, pero ellos se ponen todos cianóticos cuando lloran e incluso se quedan sin emitir sonidos. Están los propioceptores que se activan antes de que cambien tanto el oxígeno como el dióxido de carbono y es como una manera de el cuerpo se anticipa a la demanda metabólica del ejercicio. Eso hace que también aumente la frecuencia y la profundidad ventilatoria, como para tratar de llevar oxígeno a más lugares o consumir más oxígeno. El dolor agudo puede causar apnea breve. El dolor prolongado aumenta la frecuencia respiratoria y alarga el patrón ventilatorio normal. En cuanto a los mediadores inflamatorios, son mediadores químicos que se liberan cuando hay procesos inflamatorios y que tienen efectos directos en el tono bronquial, la permeabilidad vascular y la producción de moco. ¿Cuáles son? La histamina, por ejemplo, que produce broncoconstricción intensa y rápida. Esto aumenta la secreción de moco. Es liberada por mastocitos antes estímulos alérgicos o físicos y es el mediador clásico de las crisis asmáticas inmediatas. Las prostaglandinas tienen una participación muy importante en los procesos inflamatorios respiratorios. Pudiesen causar broncodilatación o broncodilatación dependiendo del subtipo de prostaglandina que esté siendo hiperproducida en ese momento y van a ayudar a modular la inflamación local. Y tenemos también los leucotrienos, que son mediadores de la inflamación crónica, producen una broncoconstricción potente y prolongada, aumentan la permeabilidad vascular y elevan la producción de moco. Esto es uno de los puntos importantes en los tratamientos como el montelukast.
El tono bronquial. El tono bronquial es el grado basal de contracción del músculo liso bronquial. No está fijo, sino que es un resultado de un equilibrio dinámico entre múltiples señales broncoconstrictoras y broncodilatadoras. Permite regular la resistencia al flujo aéreo, permite distribuir el aire de forma homogénea en el pulmón y optimizar esa relación entre ventilación y perfusión. Bien, en esta imagen podemos ilustrar el concepto del tono bronquial y su efecto dinámico. Un equilibrio constante que mantiene nuestros pulmones para abrir o cerrar las vías respiratorias, los bronquios. Esto según lo que el cuerpo necesite en cada momento. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que nuestros bronquios son como tuberías elásticas. Esas tuberías elásticas pueden ensancharse o estrecharse. Y esa balanza que tenemos en la imagen es el centro que muestra que nuestra respiración normal depende de un equilibrio entre dos estados. ¿Cuáles son esos dos estados? La broncoconstricción y la broncodilatación. La broncoconstricción, entonces, recordemos que es cuando el músculo liso que rodea los bronquios se contrae, estrechando el paso del aire, que puede ocurrir, ya recordemos que por efecto del nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, por efecto de las histaminas, los leucotrienos, los irritantes y el aire frío. Por otra parte tenemos la broncodilatación, que es cuando el bronquio se relaja y se abre, permitiendo que entre mucho más oxígeno. Y esto lo activa entonces recordando el sistema nervioso simpático, la adrenalina, el aumento de la concentración de dióxido de carbono y los beta-2 agonistas. ¿Por qué es importante que exista tono bronquial? Porque en una persona sana esta balanza se mueve suavemente según la actividad física, pero si la persona está enferma, tiene asma, EPOC, esta balanza se traba en el lado de la broncoconstricción, lo que causa esa sensación de ahogo y los silbidos al respirar. Entonces ahí es donde los inhaladores ponen como un peso artificial hacia el lado derecho de la balanza, forzando la apertura de la vía aérea. Ahora, ¿qué pasa cuando falla la regulación o todas las regulaciones que tienen que ver en el sistema respiratorio? ¿Qué pasa cuando hay asma? Recordemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperreactividad bronquial, que puede ser desencadenada por alergenos, frío, ejercicio o algún cuadro respiratorio, tanto en su etapa inicial como en su etapa crónica. Y esto activa mastocitos y libera histamina y leucotrienos. Recordemos que hace la histamina y los leucotrienos. Hacen broncoconstricción exagerada, aumentan la secreción de moco, crean inflamación en la pared bronquial, lo que entonces puede aumentar la resistencia al flujo y, por ende, reducir el flujo de aire en el bronquio. Entonces, en el EPOC. El EPOC es una enfermedad progresiva causada principalmente por el humo del tabaco, pero también puede haber sido generada por los efectos a largo plazo del humo del fogón. Implica daño estructural e inflamatorio crónico en la vía aérea. Crea una alteración y destrucción del epitelio, disfunción mucociliar severa, hipersecreción glandular y, por último, una obstrucción crónica irreversible. Recordando que en el EPOC entonces podemos encontrar dióxido de carbono elevado y que eso va a hacer que se desplace el oxígeno, provocando un efecto hipóxico. ¿Qué pasa cuando se altera el intercambio gaseoso?
Bien. En cualquiera de los puntos mencionados de la barrera hematoaérea o del sistema de regulación, existe una falla. El intercambio gaseoso entonces se ve comprometido y se genera una hipoxia tisular. ¿Cuáles serían las causas de esa alteración? Daño del epitelio alveolar, déficit o alteración del surfactante, engrosamiento de la membrana hematoaérea y por último desequilibrio en la ventilación y en la perfusión, lo que va a generar los posibles signos que vamos a ver en nuestros pacientes, empezando por la cianosis periférica. Podemos hablar también de los distintos tipos de hipoxia. Sí, la hipoxia es la falta de oxígeno, pero depende de qué lo produce. Tenemos la hipoxia hipóxica, que es cuando tenemos disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto puede encontrarse en situaciones de gran altitud o en hipoventilación. Aquí el problema es que no llega suficiente oxígeno a la sangre arterial. En la hipoxia anémica es la disminución de la capacidad transportadora por algún efecto de mala transportación por la hemoglobina. Simplemente hay oxígeno en los pulmones, pero no hay suficiente carritos o camiones para llevarlo al lugar específico. Entonces, cuando la persona está anémica o su hemoglobina no funciona, entonces no hay transporte. La cantidad de sangre es normal, pero su capacidad de carga está reducida. En la hipoxia isquémica o circulatoria es debida al movimiento, hay una disminución de la perfusión tisular. La causa es que el corazón no bombea bien, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, o hay una caída drástica de la presión generada por cualquier tipo de shock. Es como que se atascara el tráfico y eso evita que el oxígeno llegue a su destino. Aquí entonces se genera es por una falla en la perfusión. Y de último, entonces, la hipoxia histotóxica, que se refiere a la incapacidad celular de usar el oxígeno, es uno de los casos más curiosos de hipoxia. ¿Por qué? Porque el oxígeno llega bien a la célula, pero la célula está envenenada y no puede ser utilizado. Por ejemplo, el envenenamiento por cianuro es un ejemplo clásico, donde se bloquea la máquina interna de la célula y no se puede procesar el oxígeno. La sangre ha llegado cargada de oxígeno, pero así como entra a la célula, sale, porque la célula no es capaz de transportar, no es capaz de absorber. Entonces, recordemos que en la hipoxia, cualquiera de los 4 tipos, no es que no haya oxígeno, sino que a veces no hay quien lo lleve, a veces no hay, a veces el transporte no llega o se demora o se atasca y a veces la misma célula lo va a rechazar. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de situaciones en la terapia respiratoria? Porque en su futura profesión ustedes deben entender el funcionamiento de la microanatomía y deben entender la función como tal del sistema respiratorio para entonces crear o realizar una intervención efectiva en pacientes con algún tipo de enfermedad, ya sea que la misma sea aguda o sea crónica. Entonces, ¿qué van a hacer? Tratar de manejar el espasmo, administración de broncodilatadores beta-2 agonistas, anticolinérgicos para tratar de revertir la broncoconstricción aguda o crónica. La oxigenoterapia debe corregirse la hipoxemia mediante el aporte controlado de oxígeno, considerando que el drive ventilatorio del paciente, sobre todo cuando tienen asma o tienen EPOC, la limpieza de secreciones,
Eso por parte más que nada de fisioterapia respiratoria, realizando un drenaje postural, aplicando técnicas de tos asistida para restaurar su función mucociliar y permeabilizar esa vía aérea. O en el caso de que el paciente esté intubado, pues se hacen estos lavados bronquiales y demás mediante el tubo endotraqueal. Y la optimización ventilatoria, en la cual van a estar ajustando gradualmente los parámetros ventilatorios para lograr permitir una mejora en la relación ventilación y, como le decimos, ir sacando al paciente poco a poco del ventilador. También debemos prevenir el colapso alveolar y proteger la barrera hematoaérea. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos o de falla fisiológica y de estructura de microanatomía versus algunas situaciones clínicas, ¿sí? A veces la falla puede estar en la microanatomía, a veces la falla puede estar en los reguladores o simplemente la falla está en la función. Bien. En las crisis asmáticas, por ejemplo, yo tengo un mecanismo de obstrucción, pero al paciente le va a costar respirar porque tiene histamina y leucotrieno actuando como señales de cierre. Tiene una respuesta en la cual el pulmón tiene una broncoconstricción, o sea, se cierra la tubería por donde pasa el aire, y entonces encima de eso hay hipersecreción de moco y también para ayudarlo hay inflamación. ¿Qué sucede? Que el aire va a quedar atrapado y no puede fluir bien. Ahora, si tenemos una hiperventilación por ansiedad, aquí el problema no es el pulmón, sino el cerebro, las emociones. El sistema límbico, recordemos que es el centro de las emociones, y ante cualquier situación de pánico, por ejemplo, va a ordenar al sistema nervioso aumentar la frecuencia respiratoria. Esto va a generar un efecto químico que, como estamos respirando muy rápido, yo me llevo prácticamente todo el dióxido de carbono de la sangre y provoco una alcalosis respiratoria. ¿Qué va a suceder? El paciente va a tener parestesias, que es el hormigueo en las manos, en la boca, en la cara, y es lo que también muy comúnmente las personas con ansiedad pueden llegar como motivo de consulta. En el escenario de una taquipnea de ejercicio, este mecanismo es un mecanismo de anticipación. En la respuesta inteligente del cuerpo al movimiento, nosotros vamos a tener propioceptores, tanto en músculos como articulaciones, que detectan que te estás moviendo. Y eso también va a generar que la temperatura suba. El cerebro anticipa mucho antes de que te llegue a faltar el oxígeno, aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando el volumen de aire que inspiras en cada bocanada para prepararse para el esfuerzo que viene. Y por último, en la tos por irritantes, que es un mecanismo de defensa, es un reflejo automático para proteger los pulmones. Hay una activación por parte de las partículas extrañas que entonces van a activar mecanorreceptores, que son los sensores de contacto en las vías aéreas. ¿Y qué va a pasar con nuestro paciente? Primero va a haber una apnea refleja, que es que como que se corta la respiración por un periodo corto de tiempo y eso hace que el sistema respiratorio tome un impulso y luego suelte de golpe el aire, que esto es lo que sucede con la tos. Bien, ya que hemos visto las alteraciones fisiopatológicas, las enfermedades y por qué ocurren las mismas, vamos a hablar un poco sobre todo. Recordemos que la microanatomía del sistema respiratorio no solamente define su estructura, sino que determina la función.
el epitelio, las células especializadas, el músculo liso e incluso los efectos de la inervación trabajan en conjunto. Y no solo en conjunto, sino también de forma coordinada. Generan, por ejemplo, 4 pilares fundamentales. Protegen el pulmón, sirven como defensa. Recordemos que el aire que respiramos está lleno de bacterias y de polvo. Y para que ellas no lleguen al fondo del pulmón, entonces nosotros tenemos el sistema mucociliar, que es como una alfombra entre moco y pelitos, cilios, que atrapan y expulsan la suciedad. Y tenemos también los macrófagos y las células de Klopp, que son como unas patrullas de limpieza que se comen cualquier partícula extraña que logre pasar la primera barrera. También tenemos la función de regular el flujo, que es como el control dentro de una tubería. El músculo liso y el sistema nervioso autónomo ajustan el ancho de los bronquios. Es un efecto dinámico por parte del tono en donde se van a abrir si necesitas correr y se van a cerrar un poco si estás descansando o si detectan que el aire es dañino. En la homeostasis, entonces, recordando que el pulmón es el principal encargado de mantener el pH de la sangre, vamos a tener quimiorreceptores que son sensores que prueban, por decirlo de alguna forma, la sangre constantemente buscando cambios tanto en el dióxido de carbono como en el oxígeno. Y que también tiene centros en el tronco que si la sangre se vuelve ácida, el cerebro te va a ordenar respirar más rápido para sacar el exceso de ácido. Y la forma en que lo va a sacar más fácilmente por parte del sistema respiratorio es en forma de CO2 o de dióxido de carbono. Y de último, entonces el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos gracias a 2 elementos claves. La barrera hematoaérea, que es ultra fina, una pared súper delgada, que el oxígeno la atraviesa casi sin hacer ningún esfuerzo para entrar a la sangre. Y el surfactante, que es como si fuese un detergente natural que impide que los alvéolos se colapsen o se peguen cuando logra soltar el aire. Entonces, al final, estas estructuras del sistema respiratorio, el pulmón limpia el aire, ajusta el paso, equilibra la química de la sangre y realiza el intercambio vital o intercambio gaseoso. Entonces, chicos, ideas finales de esta clase. El intercambio gaseoso no depende solamente del pulmón, sino también de la integración entre estructura microscópica, regulación nerviosa y control químico. El calibre de la vía aérea no es fijo, es dinámico y está regulado por células, por nervios y mediadores. Esto, si ustedes logran entenderlo, pues podrán comprender la mayoría de las enfermedades respiratorias, así como los ejemplos que ya vimos. Y esto puede transformar la manera en que usted logre ver una enfermedad, en la forma en que usted aplique su tratamiento y cómo poder cuidar a su paciente con una enfermedad respiratoria.